tan la nata. Entonces volvemos a reafirmar el carácter político y profundamente militante que para nosotros es consustancial al periodismo y la comunicación. Y para cerrar, también queremos comentarte que el formato de esta charla tampoco es gratuito. Esta charla, que va a ser coordinada por Facundo Ochoa, el presidente del Centro de Estudiantes de nuestra facultad, va a tener la forma de un diálogo. Va a tener la forma de un diálogo, porque así como vos no tenés miedo a dialogar con estudiantes, a contestar preguntas, no podemos dejar de recordar que en este cierre, que Jorge Lanata, que Beatriz Sarlo, que Eduardo Van der Koy y que Jorge Fernández Díaz se negaron a aceptar la aceptación de este congreso. Estos periodistas independientes dijeron que no. Por eso aprovechamos esta humilde tribuna de estudiantes y docentes para decirles que nosotros también queremos preguntar. Les queremos preguntar a ellos quién les pone el cascabel. Por eso, estos estudiantes, estos docentes, estos investigadores de la facultad, venimos a decirte que estamos con vos en este arco de la historia para construir el nuevo país que todos nos merecemos. Así que muchas gracias, Víctor Hugo, por tu presencia. Antes del diálogo, de la conversación con los estudiantes, vamos a invitar a Marcos Guillén, que es el responsable del programa Andén Deportivo, un programa independiente que realizan estudiantes y docentes de esta facultad, que quiere hacerle entrega a Víctor Hugo y de alguna mención o una reflexión. ¿Se perdió algo? Ahí está, ahí llegaron, ahí están. Andén Deportivo, entonces. Este presenta a Víctor Hugo. No dejaríamos pasar tampoco de la facultad la mención de que hace muchísimos años el vínculo con Víctor Hugo también era intenso e importante, y es uno de nuestros premios Rodolfo Walsh. Y por último, algo personal, que algunos compañeros de esta facultad han trabajado, han tenido el orgullo de trabajar con Víctor Hugo. Y cuando éramos un poco más jóvenes y nos entrenábamos en uno de sus programas que se llamaba La Radio, y que desde esas 4 horas en Radio Continental enfrentaba el neoliberalismo, y hacíamos el muleto del Móvil 2, cuando existían conductores de mucho renombre que apostaban a cerrarnos la boca a aquellos que éramos integrantes de los móviles, y la indicación era someternos a una sola pregunta y luego entregar el diálogo al piso. La consigna de Víctor Hugo era: el móvil es de ustedes, yo escucho, si me interesa conversar y dialogar, seguramente voy a ingresar, pero es de ustedes. Me parece que esa consecuencia también había que ponerla e instalarla. Uno de los pocos ejemplos que podemos poner, y que, bueno, fue una alegría también laburar contigo. Ahora sí, la conversación con Facundo Ochoa. Antes quiero decirles muchas gracias. Gracias también por pensar que esta camiseta me puede quedar bien. Estoy de un halago. Justo ahora que estoy haciendo régimen, me levantaron la autoestima. No, un número más grande, porque la quiero poner, estar un día en la transmisión y decir, yo me pongo siempre una camiseta de algún lugar por donde ando, para mandarle un guiño de complicidad a quienes como ustedes me están regalando este momento de mucha felicidad. Vamos a hablar de lo que quieran, siéntanse libres. Preguntas, aun si les parecen crueles, en caso de que tengan que ver con alguna cuestión personal, aunque sería más lindo hablar de periodismo en general,
estamos dispuestos, me da muchísimo gusto, tenemos todo el tiempo del mundo hasta que empiece algo que tengo que ver en el teatro argentino, o sea que el tiempo lo manejan ustedes. Cuando empiecen a aburrirse y empiecen a caminar por los pasillos o una cosa por el estilo, se me voy a dar cuenta. Pero hasta ese momento tenemos todo el tiempo del mundo, me da muchísimo gusto, pero enorme gusto. No podría estar en un sitio que me dé más placer personal que en este, donde me encuentro con jóvenes y con periodistas, y sobre todo con soñadores. ¡Grande, Víctor! Bueno, yo en particular le quiero dar la bienvenida a Víctor Hugo en nombre de todo el Centro de Estudiantes, en nombre de toda la comunidad educativa que formamos parte, los docentes, los no docentes, los estudiantes y todos los claustros que tienen representación en esta facultad. Para empezar, nosotros creemos que Víctor Hugo es un referente del periodismo comprometido con la realidad, comprometido con la transformación social y que no se juega, no le tiembla la mano cuando tiene que decidir. En esta voz en este caso no le tiembla la voz, porque es un referente que no juega con las corporaciones. Cuando tiene que decir algo, tiene una opinión, la dice, defiende lo que él piensa y no se sienta a dialogar con ninguna corporación en contra de lo que él piensa y de lo que él defiende. También por eso queremos celebrar este congreso y esta charla, apertura, no de cierre, en realidad una apertura del diálogo que él tiene con nosotros, con todos los estudiantes, para que le pregunte, no así la nata que no quiso participar de este congreso. Entonces por eso vamos a pasar a las preguntas que tengan todos para decirle. Ahí van a estar los chicos del centro estudiante en el medio con la remera, está Anita, van a estar coordinando quién ella le va a dar la palabra para que hagan la pregunta. No tenemos un micrófono inalámbrico, pero hay gente afuera que quiere escuchar, yo la voy a repetir, y hay gente afuera que también va a traer preguntas a través de los chicos del centro para que nosotros se las podamos leer y Víctor Hugo pueda hablar con todos y no solo con los que estamos acá adentro. Una vez más, muchas gracias a Víctor Hugo por hacernos parte de esta experiencia única que es hablar con él y no dudar ni un segundo en venir a una universidad nacional, a una universidad pública que le abre las puertas a una discusión como es un congreso de periodismo y medios, y no tiembla ni tiene ni un poquito de miedo en que le hagan la pregunta que sea. Así que muchas gracias y le damos la bienvenida y lo dejamos con ustedes a Víctor Hugo Morales. Bueno, abrimos las preguntas, levanten la mano y nosotros las repetimos, traten de ser lo más que se escuche lo más fuerte posible, por favor. Sí. Mientras no haya una aplicación del artículo 161, el de la desinversión, la ley va a estar renga. La ley está profundamente afectada todavía en su esencia, porque una ley de radiodifusión como esta recoge lo que muchísimas veces habíamos soñado de distintos ítems de la ley de medios. Hay una colaboración que viene desde el fondo de los tiempos, desde Florial Gorini para aquí. Uno podría encontrar elementos, vestigios de lo que eran los primeros intentos para llegar a la ley de medios. Lo que tenía de importante y tiene esta ley es el hecho de ser antimonopólica. Mientras no consiga que efectivamente en su aplicación la ley sea en su carácter antimonopólico así aplicada, la vamos a tener con dificultades. Por lo tanto, es imposible evaluar todavía cuál es el alcance real que la ley de medios va a tener. Es decir, aún no ha cuajado cada uno de los sueños que teníamos respecto a la ley de medios. Las posiciones dominantes se siguen dando
se notan mucho más todavía en los medios más pequeños, porque no nos olvidemos que el canal que usted ha mencionado, por ejemplo, tiene canales prácticamente en todo el país, son 300 canales que se corresponden además con uno central, que tienen toda la programación servida y que impiden prácticamente el origen de cualquier competencia que se puede establecer en... ¿Usted es de Río Negro, dijo? Sí, me parece que este es un año decisivo y que la Corte Suprema, a través de algunos de sus integrantes, ha dicho que el 2012 va a marcar que definitivamente sepamos cuál es la ley de medios, porque así como la ley de medios ha tenido un valor extraordinario, darle una bandera a los jóvenes, convertirse en la posibilidad de saber qué tipo de periodismo y de sociedad tenemos, de que se caigan prácticamente todos los disfraces, todas las caretas, todo lo que el periodismo, los medios de comunicación dominantes tenían puesto, además de esa utilidad que ya de por sí es realmente muy importante, tiene que reconocerse que también ha generado una disputa tan profunda y tan honda que en estos momentos, por obra y gracia de los medios de comunicación que todavía tienen esperanzas de que la ley no se aplique, tenemos una lucha a brazo partido casi destituyente de este gobierno, que de alguna manera puede significar que en el cumplimiento de todo su mandato justamente haga aplicar verdaderamente la ley de medios. Si hay muchísimos intereses detrás, estamos hablando de miles de millones de pesos, de una posición dominante, de medios que son la punta de lanza, de todo un criterio que hace a la organización económica, social y política del país, y que no quieren ceder ni un palmo de todo esto. En consecuencia, yo creo que hay que terminar este año con que yo ya estoy a punto de preferir que nos olvidemos de la ley si esto va a permitir que se pueda respirar un aire mejor en la Argentina. Es decir, de vez en cuando hasta aceptaría, pienso, no es seguro que pueda decir lo mismo dentro de unos días, pero de vez en cuando me sorprendo pensando que casi sería mejor una derrota que permita que se pueda de alguna manera encontrar otro tipo de circunstancias en las discusiones del país, que seguir embretados en una discusión que a ellos los tiene desquiciados, capaces de cualquier cosa, de cualquier maldad. Estoy hablando de los medios dominantes, y que por consiguiente no existe día, no hay hora, no hay título, no hay media hora de los títulos de esos canales de televisión en los que no se estén haciendo muchísimo daño, pensando que se lo hacen al gobierno, en realidad a toda la sociedad. Sigamos. Bien, hijo. ¿Qué es ser valiente hoy en el periodismo? Es muy difícil determinarlo. Yo creo que valiente es ser capaz de decir aquello que aquello que te puede perjudicar, aquello que te quita toda pertenencia social. Uno de los problemas que se tiene normalmente es el de la pertenencia. Ustedes son jóvenes, tienen la suerte de todavía no pertenecerle a nadie. En la medida en que vayan evolucionando, empiezan a pertenecerle a un círculo social, a algún sector. Ahora se pertenecen entre ustedes, son muy libres. No tienen en estos momentos nada que trabe el desarrollo de sus vidas, salvo las dificultades para alcanzar los sueños. A mí me parece que la valentía, como palabra que es tan maravillosa que me cuesta un poco emplearla para estos casos, tiene que ver con la capacidad de asumir riesgos reales, riesgos en los cuales rompes con la pertenencia social, podés perder tu trabajo, podés perder dineros, podés perder aceptación, podés complicar de alguna manera lo que vos sos en función de tus dichos y de tus puntos de vista. Animarte a decirlos en cualquier circunstancia implica de alguna manera una forma de valentía. Voy a ser breve en cada respuesta, pensando que si yo a cada tema le respondo muy ampliamente, estoy abarcando las preguntas que ustedes puedan hacer y lo divertido va a ser el ida y vuelta. Sigamos. Vamos a leer una de afuera. Ayer en una de las charlas se propuso no entrar en los medios, sino generar nuevos medios y distintos. ¿Cómo crees que deberían ser? ¿Me repetís en el micrófono cómo? Ayer en una de las charlas se propuso no entrar en los medios, sino generar medios nuevos y distintos. ¿Cómo crees que deberían ser? Se propuso no entrar en los medios, sino no entren a los medios, entren. Hay que trabajar, que si ustedes ofrecen posibilidades de trabajo, si ustedes encuentran una puerta abierta
aún en determinado tipo de medios, tienen un gran privilegio en este momento, y es saber mucho más que nosotros cuando entrábamos de alguna manera a estos medios. Ustedes están prevenidos, pueden mucho antes empezar a construir su personalidad. Uno es periodista que informa, es periodista que hace una nota, es periodista que escribe un artículo, no siempre es periodista de opinión. Ustedes no se vayan a cerrar un solo camino, ustedes ya saben lo que son. Y lo que son frente al mundo y frente a la vida difícilmente cambie. En consecuencia, no se van a traicionar en las cuestiones elementales. Puede ocurrir que estén al servicio de un medio de comunicación que no les gusta exactamente qué es lo que dice o cuál es el comportamiento, pero ustedes apenas tengan chances de ejercer el periodismo, háganlo siempre, no se vayan a cerrar una sola puerta. Es bueno construir medios, empezar de abajo, algo en internet, algo en los diarios barriales, algo en las facultades, etcétera. Pero si alguno tiene la posibilidad de entrar a un diario, aunque ese diario no le guste, háganlo. Si pueden entrar a una radio, aunque esa radio no cumpla con toda la apetencia ética que ustedes tienen en la vida, háganlo. Hay que trabajar. Periodismo es practicar, no solamente la teoría, lo que ustedes están estudiando ahora. Hay que golpearse, hay que hacer una entrevista, hay que enfrentar al entrevistado y darse cuenta que uno tenía 10 preguntas y en ese momento no se le ocurre ninguna. No como el otro día el que preguntó lo que ya sabemos que preguntó, digamos, tan quedarse sin palabras no le va a ocurrir. Pero en líneas generales es en ese desafío, es en venir de hacer una nota a una señora que en el barrio tiene una pequeña ONG que ayuda a los demás y ustedes tienen que escribirla. Eso vale en todas las circunstancias. Jamás se cierren una puerta y jamás dejen de ser conscientes de la relación entre lo que ustedes piensan y el medio. No tienen por qué ceder prácticamente un palmo en lo que hacen, de lo que piensan, porque trabajan en medios que pueden resultarles dominantes. Hasta que un día van construyendo un nombre, una posibilidad profesional que les permite de pronto sentir que pueden exigir algo. Bueno, es en ese lugar, en ese momento en que empiezan a definirse las cosas de la vida. Pero mi consejo es que no se priven de ingresar a donde les sea posible para trabajar. Por otra parte, los medios ahora es una etapa un tanto más complicada que en otras épocas, pero los medios no tienen demasiadas diferencias en líneas generales, en sus comportamientos, en el tipo de gente que los tiene. Encontrar el referente ideal para lo que uno quiere decir es bastante difícil. Y lo que queremos es ser periodistas, queremos preguntar, queremos investigar, queremos saber, queremos contribuir desde el lugar que nos toque a un mundo mejor. Ustedes escriben una nota en la cual han hecho una entrevista. En las últimas 3 líneas, cuando ustedes cierran esa nota, están hablando del mundo que quieren. No se priven de hacerlo en donde sea, porque siempre van a tener la posibilidad de elegir su propio camino, aunque les parezca que están en contextos que no son los ideales para ustedes. Sí. Yo acepto que para temas muy concretos haya una conferencia de prensa. Yo le voy a decir un recurso profesional. Cuando invito a conversar a alguien conmigo, por ejemplo, ayer hablamos con el jefe de gabinete Abal Medina. Nosotros queríamos hablar con Abal Medina a ver qué iba a decir de los subtes. Entonces, lo que el entrevistado sabe de mí, por lo menos, de mi programa, es que si yo lo invité a hablar de eso, vamos a hablar estrictamente de eso. Y no le voy a sorprender con una pregunta que él en ese momento no puede responder, porque no está preparado, porque no es conveniente, porque puede comprometer a otras personas del gobierno, etcétera. En consecuencia, con una agenda cerrada a un tema concreto, a un tema que explota en la sociedad y los protagonistas deberían dar alguna explicación, yo estoy a favor de una conferencia de prensa. Para ese tema, las conferencias de prensa a agenda abierta a mí me parece que no son viables, que no son posibles, porque además hay muchísimas preguntas que no tienen manera de responderse. Cuando alguien dice la libertad de expresión implica preguntar y que nos respondan, pues juguemos a ponernos límites. ¿Se puede preguntar algo que económicamente comprometa la economía del país? Es decir, ustedes tienen al ministro de Economía.
Se le preguntarían si en septiembre el dólar va a costar 8 pesos. ¿Qué puede hacer el ministro de Economía frente a eso? Decir que no, aunque sea mentira, porque no puede dar esa respuesta. Le preguntarían al ministro de Defensa si mandó barcos a, qué sé yo, a un país con el que pueda haber alguna posibilidad conflictiva, si mandó algún barco para hacer algún tipo de investigación o de espionaje. Jamás se los podría responder. Estos son ejemplos extremos, pero podríamos recorrer muchos otros en los cuales la dificultad es real. Una conferencia de prensa hoy día, por otra parte, tal como está el patio, se hace casi inviable, porque lo que va a ocurrir es que las preguntas sean manejadas desde la opinión que se quiere dar a través de la pregunta. No hay manera de tener un diálogo juicioso y respetuoso con quienes están en el gobierno y tienen que encarar preguntas de los periodistas. Me parece que estoy de acuerdo, sería bueno que de vez en cuando tengamos una conferencia de prensa, tengamos una oportunidad, que se marque con respecto a cuál es la agenda que se quiere tener, que hay circunstancias muy concretas por las cuales los funcionarios perfectamente podrían dar explicaciones, así como las dan en el Congreso de vez en cuando, reunir a los periodistas y dar explicaciones sobre esto. Lo que no creo es en la agenda abierta, y de lo que temo es que aún estableciendo determinado tipo de reglas de juego vivamos en una situación escandalosa por el tipo de preguntas sesgadas e intencionadas que en estos momentos se puede hacer. Después podemos hacer un ejercicio sobre preguntas y respuestas que se pueden hacer, jugar a cuál es la pregunta y a cuál es la respuesta, para que vean ustedes que es muy difícil encontrar verdaderamente un camino para las conferencias de prensa, salvo las que tienen una agenda cerrada y apretada. ¿Cuál es el tema? Subte. No funcionan los subtes. Un funcionario se planta frente a los periodistas y responde las preguntas que corresponda. Creo que ahí las puede responder absolutamente todo. En cambio, en la agenda abierta, un funcionario acepta hablar porque hay un problema con el subte y de pronto alguien le dice: ¿qué opina de lo que está ocurriendo con Vudú? El funcionario puede no estar preparado, puede no estar interesado, puede no querer decir algo que comprometa a un compañero del gobierno, no tiene caminos a recorrer. En consecuencia, ya esa pregunta está anulada, pero está formulada y parecería que el protagonista del reportaje no quiere responder. En ese contexto es imposible imaginar una buena conferencia de prensa. Sí. Bueno, la pregunta es si existe el periodismo independiente. Hay que ser independiente de tantos elementos, a veces hasta de uno mismo, a veces hasta de la prisión de nuestras propias palabras. Y es muy difícil liberarse de todo esto, pero se puede ser independiente de los criterios del gobierno, si entendemos al gobierno como un factor de poder. Y este es un tipo de independencia que fue el que toda la vida cultivamos. Creíamos, ustedes como estudiantes, bueno, cuando todavía no eran estudiantes habría otros estudiantes que pensábamos que la independencia de un periodista pasa por la libertad que tiene frente al gobierno de turno. Estos años tan formativos, maravillosos, me gustaría ser joven y tener la posibilidad que ustedes han tenido de hacer una gran lectura como la que tenemos hoy del periodismo, ha cambiado algunos puntos de vista. Ser independiente, está muy claro que ser independiente de las corporaciones, ser independiente de los intereses de los medios que en estos momentos tienen intereses que no son periodísticos. En consecuencia, para que alguien pueda proclamarse independiente tiene que serlo absolutamente de todo, tiene que tener muchísima libertad interior para poder expresar lo que siente frente a cada uno de los disparadores que se presentan en nuestra vida. No hay periodismo independiente si uno se corresponde con las corporaciones. No hay periodismo independiente porque no se tenga pauta publicitaria del gobierno, si se tiene pauta publicitaria de las corporaciones, que finalmente son las que dominan. Toda la vida, esto lo supimos desde siempre, pero como nunca se vio ahora, las corporaciones cuando hacen avisos compran en realidad la voluntad sobre todo de los medios y también de los periodistas. Toda la vida estuvimos un poco metidos dentro de esa trampa y solo los que consiguen un nombre propio bastante fuerte pueden evadirse, si quieren, de la trampa que significa estar en medios que generan complicidades con los gobiernos y con las corporaciones. En el año 91
mi querido amigo Carlos Milito recordará que empieza todo el tema del neoliberalismo rampante de aquella época, y nosotros luchábamos en contra. Uno de los móviles que quizá puede recordar Carlos Milito estaba en Pepsi-Cola. No sé por qué los empleados de Pepsi-Cola estaban echando gente de Pepsi-Cola, y nosotros mandamos el móvil a Pepsi-Cola. Al rato teníamos gente de comerciales diciendo, no, ustedes están locos, ¿cómo van a mandar un móvil a Pepsi-Cola? Entonces, la respuesta que uno puede dar es aceptar que está metiéndolas de caminar porque está perjudicando a su propia empresa, o hacer lo que hicimos nosotros, que fue mandar el móvil otra vez a primera hora al otro día al mismo lugar, que era una manera de responderle a comerciales y a la propia radio. Después ustedes hagan lo que quieran, pero eso se puede hacer cuando ya se ha conseguido un lugar más o menos importante dentro de la propia radio, dentro de la que uno trabaja. Yo tenía un poder de negociación bastante más amplio con la radio, porque yo en mí mismo era un negocio para la radio, y la radio también tenía que cuidarme. Yo era un relator deportivo en la época en la que las radios relataban fútbol y no ponían una cámara frente a una tribuna, como sucedía no hace demasiado tiempo. Y las radios, los tipos que transmitíamos en radio, éramos personajes verdaderamente importantes para las emisoras. Éramos un factor del éxito relativo que una emisora podía tener. Entonces, uno juega con su nombre, con su posición. Es una pulseada permanente y constante, en la que hay que estar de vez en cuando ceder un poco, en otros casos avanzar, ver cuándo nos están pidiendo algo que comprometa nuestra dignidad profesional. En consecuencia, en aquel momento, la libertad de los periodistas pasaba, por ejemplo, por la libertad que se tenía de los gobiernos. Nadie pensaba en la libertad que había que tener de los bancos, que ponen un aviso y después, cuando los bancos hacen algo que no es bueno, cuando aplican intereses del 20%, qué sé yo, alguien que tenga como avisador en España un banco que recibe dinero de del Banco de la Unión Europea, que se lo presta a los bancos de España y de Grecia y de todo al 1%, para que estos bancos a su vez los presten al 6%. Alguien que tenga como avisador a uno de esos bancos en España, si dice esto, puede estar comprometiendo ese anuncio por el que se está pagando seguramente buen dinero, y es un dinero de protección. Y ahí podríamos tener un periodista supuestamente libre, que de Rajoy o de Rubalcaba dice lo que se le antoja, pero no dice lo que se le antoja del banco, que en ese momento es el que está sosteniendo de pronto la pauta publicitaria más importante. Y esto la gente no lo sabe, y ese tipo de independencia, ese grito muy fuerte que está dentro del periodista, cuando el periodista lo sabe, es el que marca verdaderamente la independencia. Independencia es ir contra lo que a uno le conviene. Independencia es ir contra aquello que, aún comprometiéndonos, nos deja aliviados porque por lo menos hemos podido decir la verdad. Independencia es estar dispuesto a irse a su casa cada día de la vida cuando no se pueden hacer las cosas como uno las desea. Me parece que por ahí pasa. Ese tipo de independencia no es tan factible, no es fácil. Hoy día yo advierto que hay algún colega que se golpea el pecho con periodismo independiente. Lo que vemos en TN es periodismo independiente. Ustedes miran los anunciantes del supuesto periodismo independiente, y además de que le juntan la cabeza siempre, porque en los gobiernos nunca falta un ministro que les da un aviso, porque ese ministro, aunque el gobierno sea atacado, quiere que a él no lo ataquen tanto. Siempre los gobiernos tienen personajes dentro de sí mismos, dentro de los propios gobiernos, que no son tan agredidos como el gobierno en general, porque compran protección. Entonces, si ustedes prestan atención, van a ver algún aviso del gobierno nacional, siempre aviso del gobierno provincial. El gobierno provincial, el del señor Scioli, es el más generoso gobierno que exista en materia de tener contentos a los periodistas. Van a encontrar avisos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que también tiene las manos abiertas para cualquier periodista que, teniendo peso y opinión, pida. Pero sobre todo, y mucho más importante que esto, porque eso está expuesto, se van a encontrar con todos los avisos corporativos, Repsol y PF, los bancos, etcétera. Entonces, cuando miran todos la tanda, esos auspicios son conseguidos por los propios periodistas, no por el medio. Se le paga, esto es importante que lo sepan, se le paga a los periodistas con espacios, porque los canales de cable suelen pagar muy poco o nada. Muchas veces lo que se hace es comprar los avisos. Entonces, el periodista sale con su valijita y con su vendedor y llama al señor del banco tal o a Repsol y PF y dice: mirá, estoy con un programa de televisión, se conocen.
El señor de Repsol que lo atiende sabe que esa persona escribe en los diarios y habla por radios muy importantes. Y le da el aviso. ¿Cuánto le da el aviso? Le da un auspicio, porque son nombres que pasan muy rápido, casi no se notan, hay que estar muy atento. Presenta, auspicia en este programa estas empresas que defienden el interés de la Argentina, vendría a ser más o menos. Ustedes son muy jóvenes para reírse de este chiste. El que se ríe es porque sabe